Mi primera Biblia presenta la construcción del tabernáculo. Era hora de construir el tabernáculo, tal y como Dios le había dicho a Moisés en el monte Sinaí. Moisés le explicó todo lo que se debe hacer a los israelitas. Esto es lo que Dios ha mandado, dijo Moisés. Entre ustedes, tomen de sus pertenencias una ofrenda para Dios, todo con generosidad en su corazón. Traigan para Dios oro, plata, bronce, piedras preciosas, pieles y telas. También Moisés dijo que se va a necesitar hombres y mujeres hábiles que sepan trabajar, carpintería, artesanía, tejer y bordar. Para esta construcción habrá 2 personas encargadas. Mirad, pueblo de Israel, dijo Moisés. Jehová ha nombrado a Bezalel, nieto de Ur, de la tribu de Judá. Es mi nieto. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata, bronce y piedras preciosas. También ha nombrado a Aholiab, de la tribu de Dan, quien lo ha llenado de sabiduría para realizar toda clase de artesanías y diseños en telas. Así pues, Bezalel y Aholiab llevaron a cabo los trabajos para el servicio del tabernáculo, tal y como Dios lo ha ordenado, junto con todas las personas que tenían el mismo espíritu artístico y a quienes Dios le había dado la habilidad para realizar la obra. En cambio, los israelitas llevaban muchísimas ofrendas. Traían oro, plata, bronce, piedras preciosas, pieles y telas para el tabernáculo. Día tras día, el pueblo seguía llevando más y más ofrendas, más de lo que se necesitaba. Así que Moisés tuvo que decirle al pueblo que ya era suficiente, que no trajeran más ofrendas. De este modo, los israelitas dejaron de llevar más ofrendas. Entonces empezaron a construir el tabernáculo, exactamente como Dios lo había pedido. Dentro de la carpa, la dividieron en 2 partes. Uno lo llamaron el lugar santísimo. Allí colocaron el arca del pacto, el cual pusieron dentro los mandamientos. Y la otra parte lo llamaron lugar santo, el cual colocaron una mesa de pan, un candelabro de oro puro y un altar de incienso. Fuera de la carpa, construyeron y colocaron el altar de los holocaustos, en donde se harán sacrificios y ofrendas a Dios, una fuente de bronce y un atrio en la entrada de la carpa. Y así construyeron el tabernáculo, o también llamado santuario, que en hebreo es Mishkan, que quiere decir morada. Dios había elegido a Aarón como sumo sacerdote de Israel y a sus hijos como sacerdotes. Ellos eran quienes iban a representar a Dios delante de los israelitas, también para coordinar los cultos a Dios y los sacrificios u ofrendas. A ellos le prepararon una vestidura especial. Aarón, como era el sumo sacerdote, llevaba un pectoral, la cual tenía 12 piedras preciosas. Cada una de ellas tenía grabada el nombre de las 12 tribus de Israel. Y en el turbante tenía una placa de oro puro, la cual se grabó en ella de manera de sello: Santidad a Jehová. Moisés, por su parte, inspeccionó la obra y vio que todo estaba exactamente como Dios se lo había ordenado. Luego ungió el tabernáculo y a los sacerdotes. Y en ese instante, la nube de Dios cubrió el tabernáculo, y la gloria de Dios se manifestó allí. Moisés no podía entrar a la carpa, porque la nube se lo impedía, y la gloria de Dios llenaba todo el santuario. Siempre que la nube se movía del tabernáculo, los israelitas debían levantar el campamento
y seguir la nube. Pero cuando la nube permanecía en el mismo lugar, los israelitas también debían quedarse, tal y como pasaba en el desierto. Dios llamó a Moisés desde la tienda, dándole instrucciones de qué hacer en el tabernáculo. Dios quería que el pueblo de Israel sea santo. Santo significa ser apartado o separado para un propósito. Así que Dios quería que los israelitas se apartaran del pecado para poder vivir entre ellos, ya que el pecado los alejaba de Dios y traía muerte. Como Dios es santo y puro, cualquier impureza, aunque sea la más pequeña, caería muerta ante la presencia de Dios. Entonces, para que el pueblo pueda estar libre del pecado y de la impureza, Dios le explicó cómo ser santo por medio de 5 tipos de sacrificios o rituales. 2 de ellos eran manera de cómo los israelitas podían darle gracias a Dios por lo que Él le ha dado antes, ofreciéndole un regalo de su cosecha o de su ganado. Los otros 3 sacrificios eran manera de cómo pedirle perdón a Dios. Cuando un israelita pecaba, tenía que ofrecer la sangre de un animal para que éste muriese en su lugar. El israelita que cometía el pecado tenía que poner las manos en la cabeza del animal y simbólicamente le pasaba el pecado que cometió. Entonces, ese animal tenía el pecado. Por eso, tenía que ser sacrificado. Dios mío. Y lo quemaban en el altar de los holocaustos. Ellos podían llevar becerros, corderos, cabras, bueyes y palomas. Pero todas las ofrendas que tenían que llevar debían ser sin defectos. Luego Aarón y sus hijos fueron consagrados por Moisés para entrar a la presencia de Dios en el tabernáculo. Dios, a través de Moisés, les dijo los requisitos para ser sacerdote. Los sacerdotes tenían que permanecer en santidad, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. En un momento, 2 de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, entraron como si nada a la presencia de Dios. Llevaban cada uno su incensario y le ofrecieron a Dios un fuego que Él no había mandado. E inmediatamente, un fuego de Dios los consumió a ambos y murieron. Dios es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellas personas que se rebelan e insultan su santidad. Y ahí entendieron que era importante que los sacerdotes debían permanecer santos. Luego Dios dio instrucciones para que el pueblo de Israel pueda permanecer puro y santo. Una de las instrucciones era decirles cuáles eran los animales limpios que podían comer y cuáles son los animales impuros que no debían comer. También les dio instrucciones de una fiesta que se celebra una vez al año, llamada el Día de la Expiación. Una fiesta donde el sumo sacerdote pide perdón por todos los israelitas. Para eso, tomaba a 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para el pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel. Simbólicamente, pondría las manos sobre el macho cabrío. Y luego sería enviado al desierto, para que así sea quitado el pecado de Israel, de modo que Dios pueda vivir en paz con el pueblo. Dios dio muchas instrucciones más. Moisés concluyó diciéndole al pueblo que si obedecen y guardan los mandamientos, Dios lo va a bendecir. Pero si desobedecen, no podrán entrar a la tierra prometida que le dijo a Abraham.
pueblo de Israel